Buenas, mi nombre es Antonio Márquez y estamos aquí en Musiqueando con Luis Casado. Hola. Muchas gracias por venir, Luis. A ti. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote por el motivo de la entrevista, que es tu nuevo trabajo, ¿no? Y si no me equivoco, es tu primer disco, Tiempo Presente. Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste. Pues, bueno, como tú has dicho, es mi primer trabajo discográfico como líder. Sí. Y consiste pues en 8 temas originales compuestos por mí, Sí. en los que, bueno, un poco cuento mi historia hasta el momento de ahora, desde que empecé a componer hasta el momento de ahora, Sí. y por eso se llama Tiempo Presente. Esa es la idea, es lo que estoy haciendo hasta aquí ahora mismo. Lo que viene después es un misterio, entonces quería algo que reflejara eso, Claro. reflejara que esto es un marcador De para mí. ahora, este es el Sí, momento mío, claro. esto es. Ujú. Y bueno, me gustaría saber el tema de los músicos con los que has contado en el disco, cómo ha sido el proceso de selección y bueno, de todos los formatos posibles para un disco de jazz, ¿por qué has elegido el trío? Pues he elegido el trío porque es un formato en el que me siento muy muy cómodo. Sí. He tocado muchísimo tiempo en formato trío, Sí. con batería y con contrabajo, a veces con bajo eléctrico, pero sobre todo con contrabajo, y me siento muy cómodo en esa formación. Además es algo que le da muchas posibilidades a la guitarra. Sí. No tienes a alguien haciéndote acordes, por tanto tienes una responsabilidad muy grande, a la par que tienes también un colchón, porque una batería y un contrabajo hacen mucho, Sí. pero te da un poco la posibilidad de, prácticamente yo diría, de ser 2 instrumentos. Claro, de estar un Ser 2 poco con instrumentos. la armonía, ¿no? Y aparte la melodía. digamos. Claro, puede ser 2 instrumentos distintos con un trío detrás. Claro, digamos que es un disco de jazz puro, ¿no? Podríamos decirlo así, con influencias de John Scofield, ¿no? Me dijiste tú que... y de John Scofield y de Pat Metheny. Ujú. Y a mí me sorprende mucho el tema de cómo está la escena musical actualmente en general, con tantos artistas mayoritarios, artistas alternativos. Me parece que hay mucha valentía en sacar un disco de jazz, ¿no? Digamos, de un estilo, podríamos decir, minoritario, ¿no? Ujú. ¿Cómo te aventuras a empezar un proyecto de estas características? Bueno, no era... nunca pensé en decir, hostia, voy a hacer esto porque esto me va a dar pasta, o porque Claro. así voy a vender muchos discos, o porque esto es lo que le va a gustar a la gente. Estoy tratando de hacer un reflejo de lo que soy yo. Yo me identifico con esa música que Claro. viene en el disco, y por tanto, pues es lo que quería sacar. Quería sacar algo personal, no algo que vendiera. Era muy consciente de que sacar un disco de jazz Claro. siempre es una música minoritaria, Sí. vendes poco, además a un sector muy concreto Sí. de consumidores y de escuchadores. Claro. Entonces no pensé en eso. Cuando lo dices, si piensas en eso cuando sacas un disco de Sí, jazz, inviable. estás jodido. Claro, es que no, incluso cualquier disco en general, aunque esté dirigido a un público Claro. mayoritario, es complicado. Entonces, y otra cosa que te quería preguntar, Luis, en relación al jazz, ¿empezaste a interesarte por este estilo cuando empezaste con la guitarra de forma simultánea o hubo un proceso? Fue un proceso muy muy largo. Claro. No empecé tocando jazz, y además no me gustaba nada cuando empecé, de hecho, porque yo quería hacer las cosas muy rápido y quería que me saliera todo bien a la primera, y además con los estilos que había tocado antes, Sí. tocaba blues, tocaba rock, tocaba pop, tocaba lo que sea, música con la guitarra eléctrica. La verdad es que sentía que tenía bastante facilidad a la hora de soul, ¿no? Sentía que tenía mucha facilidad a la hora de hacerlo y que más o menos me salía relativamente rápido. Entonces, cuando empecé a tocar jazz, empecé a estudiar aquí con Fran Mazuelos, empecé a aprender lo que era El lenguaje de jazz, exactamente, y me di cuenta de que era muy difícil y además me costaba muchísimo trabajo, no tenía facilidad en absoluto para Claro. eso, y además tenía que practicar muchísimo para poder hacer algo mínimamente decente, y eso al principio me sacaba de mis casillas. No estaba dispuesto no estaba dispuesto a trabajar. Tuve que aprender a estar dispuesto a trabajar y Sí. pasar por esa etapa de tocar muchas horas, casi prácticamente levantarte tocando y acostarte tocando. Y bueno, al final pues me quedé enganchado Sí. al jazz, pero es un proceso muy largo, es un proceso muy muy largo.
A no ser que lo hayas tenido en tu cultura o lo hayas escuchado de pequeño o tus padres sean músicos. Claro, es complicado. A no ser que tu entorno, a no ser que tú hayas estado en un entorno en el que se escucha jazz, es muy difícil, es muy difícil que de primeras te intereses por esa música. Claro. Por esa música, y la verdad es que no fue mi caso. Yo empecé escuchando otra música totalmente distinta. ¿Y te ves haciendo jazz toda la vida o tanto antes de este disco o después te gustaría hacer otros estilos, montar otra banda de otras características? ¿O? Sí, a mí me encanta prácticamente todo, la verdad. En la música soy... Sí. Me gusta todo, pero yo no definiría... Nunca me he propuesto hacer jazz toda mi vida. Claro. Me propongo hacer música, Sí. mi música, mi historia, mi estilo. Antes has dicho que esto es un disco de jazz puro. Bueno, se podría decir que es jazz, pero tampoco es jazz puro porque tiene muchísima influencia de las otras cosas que yo he escuchado. Claro. Entonces, bueno, y depende de a qué ¿A quién persona le le preguntas, te Claro. va a decir que es jazz, te va a decir que no es jazz. Sí. Ya sabes cómo son estas cosas, pero no me planteo hacer jazz toda mi vida. Me planteo hacer mi música y eso puede ser... Independientemente del género, infinitamente, claro. Sí, no sé cómo lo catalogaría cada persona, pero yo intento no catalogarlo. Está claro que si nos ponemos en plan a etiquetarlo, esto es un disco de jazz, pero quién sabe lo que estaré haciendo mañana. Por eso también el título del disco. Ya está, sí, estupendo, tiempo presente. Bueno, Luis, podemos verte, eres un guitarrista muy activo, podemos verte tocando en el Naima aquí en Sevilla o en varias ciudades, colaborando con diferentes músicos. ¿Hay alguna colaboración que te quede por hacer? ¿Algún músico que te apetezca colaborar con él a nivel de una jam session o un concierto en general? ¿O aquí en Sevilla? ¿O en cualquier ciudad donde te apetezca? Buah, una colaboración con Herbie Hancock. Claro, te iba a preguntar también si alguna que no sea posible, o sea, de alguien que ya no esté o que no esté en activo, que tú dijeras, me traigo a esta persona del pasado o lo que sea. Buah, eso Muchísimo, es que me pongo a pensar y es muy complicado de a quién elegiría, tío. Buah, si pudiera hacer una colaboración con alguien, pues con John Coltrane. Estaría muy bien. Bueno, a ti que eres saxo, pues imagínate, claro, que viniera John Coltrane, ¿no? O Charlie Parker, ¿no? Charlie Parker sí, pero creo que con Charlie Parker sería más difícil colaborar que con John Coltrane. Sí, es un poco más caótico. Seguro que era más caótico, seguro que John Coltrane era alguien... Totalmente. Vamos. En fin, si tuviera que traer a alguien, seguramente John Coltrane. Joe Pass me flipa también. Joe Pass también. Joe Pass es una pasada. Además sería más fácil, ¿no? Porque claro, sí, más cómodo. Claro, un dúo de guitarra siempre es súper cómodo, tío, para los guitarristas. Entonces sí, del pasado, muchísima gente. Del presente, también, por supuesto, ¿no? Sí. Si pudiera, ¿no? Sí. Gente de esta espectacular, claro. Sí. Pero tengo la suerte de decir que con la gente a la que tengo acceso, sí. He colaborado y tengo la posibilidad de colaborar, o las colaboraciones ya están en camino, que ya estamos claro. hablando, o sea que tengo la suerte de haber conocido gente humilde que está dispuesta a tocar conmigo, sí. y eso es algo necesario también para crecer. Totalmente. Que la gente que ya está ahí esté dispuesta a tocar contigo, eso es muy importante. Claro. Y bueno, ¿qué es lo que esperas con este trabajo? O sea, ¿dónde te ves llegando con él? ¿A qué ciudades? ¿A qué sitios a nivel de sonido? Cuéntame un poco. Bueno, estamos intentando llegar de momento a toda España. También estamos en negociaciones con festivales fuera de España también, en Holanda, wow. En Alemania, sí. En Portugal. Entonces espero poder llegar al mayor número de sitios que pueda. Claro. Y quién sabe, nunca se sabe, tío. Claro. Eso es lo bonito también, que te aventuras en algo sin saber a dónde vas a llegar. Y no ponerte el límite, decir dónde me lleve, claro. No tengo ni idea y eso me encanta también. Es inquietante, te pone nervioso y a la vez... Pero es un nerviosismo agradable. Claro, totalmente. Y hablábamos antes fuera de cámara que, bueno, tú eres tu propio gestor, ¿no? A nivel de conciertos y demás, no tienes nadie que te represente. ¿Cómo llevas la gestión? O sea, ¿cómo se lleva eso de tener que dedicarle muchas horas al instrumento y aparte tener que autogestionarte? Bueno, ya no te queda otra que cuando llegas a ese punto, sí. No te queda otra que algunos días
no tocar. Claro. Y si quieres tocar, no te queda otra que algunos días no mandar correos. Claro, tienes que elegir. No hablar con nadie. Porque, claro, al final, cuando eres tu propio manager, tienes que invertir muchísimas horas, muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, esfuerzo, dinero en que te vean. Sí. En estar en redes sociales, mandas correos a un montón de sitios, meterte en las páginas web, meterte en internet, a ver dónde puedes, a dónde puedes enviar los correos, a dónde puedes, con quién puedes contactar. Entonces eso es un trabajo, pues, es un trabajo de oficina, claro, fácilmente. Puedes estar 6, 7, 8, 9, 10 horas algunos días solo con eso. Sí, llamando gente, consultando. Llamando gente, llamando por teléfono, enviando correos, consultando internet. Sí. Entonces, bueno, puedes hacer un 50-50, que yo muchas veces lo hago. Pues mira, claro. mediodía, la mañana para mandar correos, la tarde Claro, para tocar, o tocar. viceversa. Claro. Aunque a mí me funciona mejor la tarde para tocar. Sí. O directamente un día decides hacerlo todo, mandar todos los correos, y luego otro día, pues solo tocar. Sí. Y bueno, ya vamos a ir terminando ya con la última pregunta. Me gustaría saber cómo escuchas la música. Esto me interesa mucho de los músicos, o sea, vía streaming. Supongo que seguirás comprando discos, no sé si me estoy... Sí. Y bueno, antes me lo has dicho un poco, ¿no? Que ¿hay algún estilo de música que escuches que no se vea reflejado en la música que haces? Sí, muchísimos estilos. Muchísimos estilos. Yo escucho muchísima música, y alguna música que la gente, si me viera, me diría: ¿qué haces escuchando esto? No. Si tú esto no tiene nada que ver contigo. Claro. Entonces, sí, claro, escucho mucha música y me gusta muchísima música y muchísimos grupos y muchísimos artistas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hago. Claro. No, yo creo que eso es muy sano, ¿no? El hecho de evidentemente tener tus influencias con el estilo que haces, pero aparte, bueno, oxigenar un poco la cabeza, y de X horas que dediques al día a escuchar música, que no sé cuántas serán, el decir, bueno, pues escucho esto que no tengo por qué reflejarlo en la música que hago, o sea, claro, que está bastante bien. Así que bueno, en principio vamos a ir terminando. Te quería dar las gracias por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Y bueno, para terminar me gustaría que mandaras un saludo a los lectores de Musiqueando, ¿vale? Mirarás a cámara y... Claro. Pues un saludo a todos los lectores de Musiqueando. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que sigáis apoyando la difusión de la música y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.